Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Gonzalo Fernández, yo soy médico de la clínica, especialista en medicina del deporte. Y bueno, la idea hoy día es poder conversarles acerca de un tema que es más o menos importante y bien relevante, que es en relación a las evaluaciones médicas que se deben hacer previo a iniciar la actividad física. En el fondo, ¿por qué es importante o qué hay que tener en cuenta antes de partir con ejercicio regular? Esto aplica tanto para personas que quieren empezar a hacer deporte después de mucho tiempo de haber estado en un estado como de sedentarismo o de inactividad, tanto también como para personas que hacen actividad física regularmente, pero que tal vez quieren aumentar su intensidad, empezar a competir, tener exigencias mayores. Y por lo tanto es muy relevante saber cómo uno está desde el punto de vista de la salud preparado para esta exigencia. La presentación va a tener estas partes, ¿cierto? Primero voy a hablar una pequeña introducción sobre los beneficios relacionados con la actividad física. Después vamos a hablar sobre las evaluaciones que se realizan desde el punto de vista de salud general o cardiovascular, nutricional y musculoesquelética. Finalmente vamos a hacer algunas conclusiones y por supuesto al final vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con inquietudes que tengan con respecto al tema. Lo ideal es que las preguntas las hagamos al final para yo poder así como exponer todo ordenado y después hacemos todas las preguntas que sean necesarias. Como primera pregunta, ¿quiénes de aquí hacen deporte habitualmente? Ya, súper Mateo, muy bien. La gran mayoría levantó la mano. Eso no es tan habitual. Nuestro país es un país que tiene altas tasas de sedentarismo. De acuerdo a las encuestas que se hacen, que se llaman Encuesta Nacional de Salud, la tasa de sedentarismo es más o menos entre un 85 a un 90% en todas las edades y en todos los niveles socioeconómicos. Así que somos un país que necesitamos de la actividad física como herramienta para una serie de cosas, no solo para competir, como uno siempre relaciona el deporte como la alta competencia o el deporte de élite, pero la verdad es que el deporte además nos ofrece múltiples ventajas y yo le diría efectos favorables para nuestra salud. Como aparece aquí, ustedes pueden ver algunos de los efectos favorables sobre algunas enfermedades o factores de riesgo que nos pueden producir enfermedades cardiovasculares. El ejercicio tiene un gran efecto sobre la presión arterial. Ustedes saben que la presión arterial o la hipertensión, que es el alza de la presión, es una condición bien frecuente, bien común en nuestra población y que se asocia mucho a tanto accidentes de tipo cardiológicos como cerebrovasculares. La actividad física disminuye de manera significativa la presión y también evita la aparición de esta en personas que tienen como historia familiar de este tipo de enfermedad. También disminuye el colesterol malo, que es el LDL, que es el colesterol que se adhiere a las arterias, ¿cierto?, del corazón y que producen los infartos. Mejora el colesterol HDL, que es el que nosotros llamamos colesterol bueno, porque es el que limpia las arterias del colesterol que les comentaba anterior, que es el malo. Y también mejora los niveles de glicemia, lo cual nos hace prevenir la diabetes, que es otra de las enfermedades crónicas más frecuentes que hay en países como el nuestro. Así que desde el punto de vista de los factores de riesgo cardiovascular, la actividad física es una muy buena noticia. En cuanto a las enfermedades cardíacas en sí, también es súper importante. Disminuye en un 50% el riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular. O sea, muy, muy relevante. Las enfermedades cardiovasculares, dependiendo de los países, son entre la primera, segunda o tercera causa de muerte. Así que imagínense el efecto positivo que vamos a tener si hacemos algo de actividad física. Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón y que tienen que ver con los infartos. Disminuye el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Mejora también todos los parámetros de salud mental. La actividad física regular disminuye la ansiedad, el estrés, ¿cierto?, que es algo que todos sentimos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, la gente que estudia, ¿cierto? Uno siempre, no siempre, pero
ante ciertas situaciones puede sentirse un poco ansioso o un poco bajo de ánimo. Bueno, la actividad física nos ayuda a poder ayudar a manejar esos problemas. Nos mejora la autoestima también. Hay muchos estudios hechos en personas, sobre todo adolescentes o adultos jóvenes, que tienen muchos problemas por autoestima y se ha visto que la actividad física regular también mejora esos parámetros. Y en adultos mayores también mejora mucho la calidad, lo que nosotros llamamos de la salud ósea, disminuye el riesgo de osteoporosis, disminuye el riesgo de fractura. En los adultos mayores un gran problema que tenemos es que se caen más frecuentemente y se producen algunas fracturas que son muy serias como las fracturas de cadera. Bueno, la actividad física nos ayuda también a disminuir el riesgo de tener caída y fractura. Así que como pueden ver, tienen muchas ventajas. Y algunos de los efectos menos conocidos, pero no por eso menos importantes y más novedosos, son los efectos que tiene la actividad física sobre el cáncer. Hay dos cánceres que están muy estudiados, que es el cáncer de colon y cáncer de mama, en donde se ve que hay una reducción del riesgo de presentar estos cánceres hasta en un 40-50% en el de colon y de un 30 a un 40% en el de mama. Y también se ha visto efectos protectores en cáncer de útero, próstata y pulmón. Así como pueden ver, la verdad es que hacer deporte regularmente nos ayuda mucho. ¿Qué es lo que se llama hacer deporte regularmente? Por lo menos hacer 3 veces por semana, 30 minutos, esa es una recomendación, es decir, hacer 90 minutos semanales de actividad física. Obviamente que si uno hace más que eso, obviamente los efectos van a ser mejores. Y si uno hace menos que eso, los efectos van a ser menos relevantes, pero igual vamos a obtener algo de estos efectos positivos. Súper importante destacar que la actividad física se ha ido masificando. Si bien es cierto, todavía hay un alto nivel de sedentarismo, estos niveles han ido bajando paulatinamente y lo que uno ve es que las personas que hacen deporte lo hacen de manera mucho más, entre comillas, profesional. ¿En qué sentido? Que antiguamente uno salía a trotar y esa era la actividad física. Ahora las personas que salen a trotar se preparan para una corrida de 5K, 10K, 21, 42. Lo mismo pasa con la gente que hace ciclismo. Antiguamente uno salía a hacer ciclismo más que nada por el deporte en sí, pero ahora hay muchas competencias para todo tipo de deportistas, tanto desde el rango amateur hasta gente profesional. Y eso obviamente ha hecho que se vaya profesionalizando la práctica de actividad física. Uno ve que se compran cada vez bicicletas mejores o las mejores zapatillas para trotar, los mejores zapatos de fútbol, o se mete uno a una liga, etc. Entonces eso obviamente ha ido haciendo que la población que hace actividad física se profesionalice y también a la vez que aumente un poco la intensidad del ejercicio. Y también, por otro lado, súper importante destacar que si bien es cierto, uno siempre mira a sus ídolos del fútbol, del atletismo, del ciclismo, hay múltiples características de personas que hacen deporte, de personas muy iniciales, ¿cierto? Adultos mayores, gente, como les decía anteriormente, amateur, pero muy profesional. Y por lo tanto hay que tener en cuenta de que no toda la gente puede hacer la misma actividad. Si uno está muy bien preparado, puede correr una maratón, pero si uno corre 2 o 3 veces por semana, poquito, probablemente va a tener que buscar una prueba más cortita o a lo mejor hacer la actividad física solo por el gusto de hacerla. Súper relevante que en la medida que uno va haciendo más deporte, se van incorporando algunos elementos, como es la intensidad del ejercicio. Uno, en general, cuando parte trotando, yendo al gimnasio, haciendo pilates o el deporte que uno practique, parte de a poco, pero en la medida que ya se va acostumbrando al ejercicio, va aumentando la intensidad de este. Y cuando uno ya se empieza a entusiasmar más, va aumentando el volumen de entrenamiento. Eso significa que en vez de hacer 2 o 3 veces a la semana, a lo mejor hace 4 o 5. Y empieza el bichito, entre comillas, de, bueno, si ya estoy corriendo, ¿por qué no participo en una corrida de 10K, por ejemplo? O en ciclismo, ¿por qué no participo en una carrera de bici? O en una liga de fútbol, o en un campeonato de tenis. Y eso lo que hace habitualmente es que uno va progresando
y obviamente el cuerpo uno lo va exigiendo un poquitito más hasta llegar como a un nivel de estrés que puede generar algo de riesgo, ya sea o de presentar lesiones o de presentar algún problema cardiológico. Y por esa razón es que nosotros, desde el punto de vista de la salud, recomendamos hacer un chequeo previo, en el fondo, como les decía al principio de la charla, a iniciar actividad física o a aumentar intensidad de deporte, porque uno puede, con algunos elementos, tanto de la consulta médica como algunas evaluaciones adicionales, saber cómo uno está en ese momento, ver si la actividad física que está haciendo es la adecuada o no, poder influir en el proceso de entrenamiento y poder ayudar también al paciente, o en este caso al deportista, a tener mejores objetivos. Entonces, es por esto que nosotros recomendamos los chequeos. Ahora, hay 3 evaluaciones que uno hace cuando va a hacer una evaluación pre-inicio de actividad física, que sería una evaluación general de salud, una evaluación nutricional y una evaluación kinésica, ¿ya? ¿Por qué estos 3 puntos son tan importantes? Porque en el fondo cada uno de estos abarca los elementos que pueden presentar algún problema cuando uno hace actividad física. Del punto de vista general de salud, todo lo que es fundamentalmente cardiovascular, la parte nutricional que nos va a ayudar a aprender cómo alimentarnos, si estamos bajo o sobrepeso, cómo regular eso, y la evaluación kinésica que nos va a ayudar a prevenir lesiones. Como pueden ver ahí, la evaluación general de salud nos va a ayudar a evitar situaciones relacionadas con la actividad física que nos puedan poner en riesgo. La evaluación nutricional, como les comentaba anteriormente, nos permite optimizar nuestro estado nutricional, y la evaluación kinésica fundamental para prevenir lesiones. Vamos a partir con la evaluación de salud general. Lo que todos queremos evitar siempre es el riesgo de presentar un accidente cardíaco en la actividad física, ¿cierto? Ustedes me imagino que muchas veces han visto en las noticias que fallecen deportistas que a veces son de ultra elite, personas que deberían ser súper sanas, que uno no entiende muy bien cómo es posible de que hayan tenido un accidente cardíaco relevante y que hayan fallecido en el campo de juego. Y así también uno ve periódicamente noticias en la televisión donde muestran que incluso muchachos jóvenes en clase de educación física, en algunas pruebas, en algunos test, han sufrido este problema cardiovascular. Y obviamente uno quiere evitar esto. Como les decía al principio, la actividad física tiene muchos efectos positivos, pero puede tener algunos accidentes de este tipo, y la idea es que estos se produzcan lo menos posible, ¿cierto?, para asegurar que nuestra población, nuestros deportistas, no vayan a sufrir algún accidente relevante. La típica condición que uno quiere evitar es la muerte súbita, que, como aparece aquí en la definición, es la muerte que ocurre en un deportista durante una competencia, un entrenamiento o en el descanso inmediato posterior a la actividad física. Eso tiene que pasar dentro de 1 hora desde que se inician los síntomas, cuando hay personas alrededor, o dentro de 1 día desde que fue visto en buenas condiciones, sin testigos del evento específico. Estos son los típicos casos que aparecen en futbolistas, en deportistas como básquetbol, fútbol americano, rugby, que son los deportes que más se asocian a esta condición. Es muy común que esta condición aparezca fundamentalmente más en hombres que en mujeres. Así que en ese aspecto hay que tener mucho ojo con muchachos jóvenes de sexo masculino, porque son los que tienen mayor riesgo. Se ha estudiado mucho si hay algún deporte en particular que esté más asociado a esto, y lo que se ha visto es que los deportes que son en equipo en general tienen un mayor riesgo. Eso es básquetbol, fútbol, rugby. Ese tipo de deportes se asocia mucho más a este tipo de problemas que deportes más de carácter individual. Y lo otro que se ha visto es que la raza puede afectar. Las personas con ascendencia afroamericana también tienen un riesgo un poquito mayor de sufrir muertes súbitas que las personas caucásicas o más de raza anglosajona. Así que es importante tenerlo en cuenta. La prevalencia o la frecuencia de muerte súbita, como pueden ver,
es mucho menor en menores de 35 años que en mayores de 35 años. En personas jóvenes se considera un riesgo más o menos entre 1 en 45.000 a 1 en 300.000 deportistas pueden sufrir este problema, pero ya en mayores de 35 años puede ser hasta 1 en 15.000. ¿Ah? Eso es porque las causas de muerte súbita varían de acuerdo a la edad. Vamos a ver más adelante que los menores de 35 años tienen causas más bien congénitas, que son mucho menos frecuentes, y los mayores de 35 años se asocia a la enfermedad cardiovascular típica coronaria, que es una enfermedad más o menos frecuente. Como pueden ver, en pacientes jóvenes no es tan frecuente, pero igual no es algo que no pase, o sea, hay que tener mucho ojo para diagnosticar las enfermedades que pueden producir esto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de muerte súbita? En menores de 35 años, como les decía, son enfermedades congénitas. Hay dos enfermedades que son las más comunes y las que más se han asociado a este problema a través de estudios, sobre todo internacionales, que es la miocardiopatía hipertrófica, que es la más común, que es una enfermedad en la cual el corazón empieza a aumentar de tamaño de manera descontrolada y asimétrica, y eso genera en el fondo que hayan problemas en la contracción del corazón, que le cuesta al corazón eyectar la sangre al cuerpo y además produce un riesgo muy alto de tener arritmias asociadas a este engrosamiento del corazón. Esta es una patología bien frecuente en población más americana. En Estados Unidos se ha catalogado como la primera causa de muerte súbita. Nosotros en Chile lamentablemente no tenemos estadísticas sobre este tema, entonces no sabemos muy bien si esta es la causa de nosotros, pero obviamente es una patología que tenemos que descartar cuando nos enfrentamos a una evaluación previa al ejercicio, sobre todo en muchachos jóvenes. La otra enfermedad importante es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que es una enfermedad del corazón en donde hay algunos segmentos del corazón que tienen un tejido anormal, que es como una cicatriz que hay en el corazón, y eso genera tener un alto riesgo de tener tipos específicos de arritmia que también pueden generar el problema de muerte súbita. Esto es muy común en población más europea. La gente, sobre todo, hartos estudios en Italia han visto que para ellos esta es la primera causa de muerte súbita. Y en los mayores de 35, como les comentaba, está la enfermedad coronaria, que tiene que ver con los factores de riesgo cardiovasculares. Súper importante que si una persona fuma, tiene la presión alta, tiene el colesterol alto, está un poquito gordito, bueno, esos son todos factores que pueden fomentar, ¿cierto?, que aparezca esta enfermedad de la arteria coronaria y que genere algún problema en relación a la actividad física, y con mucha justificación, personas mayores de 35 años que tengan alguno de estos factores de riesgo cardiovasculares deberían evaluarse antes de partir con deporte. También es más frecuente en hombres que en mujeres, pero las mujeres también en este último tiempo se ha visto que han ido aumentando un poquito la frecuencia de enfermedades cardiovasculares, infartos. Ahora, permiso. Lo importante es saber si realmente podemos prevenir esto o qué medidas podemos hacer para evitar de que esto suceda, ¿ya? Y en ese aspecto, bueno, hay muchos estudios, literaturas, tanto europeas como de Estados Unidos, en donde se ha discutido mucho sobre qué cosas hacer para poder prevenir esto. Y la verdad es que hay bastante consenso en que sí o sí una persona que va a partir haciendo deporte debería evaluarse con un médico, ya sea médico deportólogo, como es mi caso, un cardiólogo, con el pediatra, con el médico internista, con el médico que tú estimes conveniente que se asocie a estos problemas. Y en la evaluación médica uno tiene que hacer algunas consultas o obtener algunos antecedentes que se han visto que pueden estar relacionados con este problema. Por ejemplo, uno le pregunta al deportista, ¿tú has tenido algún problema haciendo deporte, como por ejemplo ahogos? Ahogos se refiere a que uno sienta que le falta el aire de manera excesiva, mucho más que los compañeros de entrenamiento, por ejemplo.
¿Te has desmayado alguna vez haciendo deporte? ¿Has tenido dolor al pecho opresivo haciendo deporte? ¿Notas que te cansas mucho, mucho más que tus compañeros de actividad? ¿Has tenido palpitaciones, sensación de que el corazón te late de manera desordenada o te cuesta mucho recuperarte después de hacer actividad física? Eso significa que pasan más de 3 a 5 minutos y tu pulso sigue muy alto. Bueno, si uno obtiene en alguna de estas preguntas una respuesta sí, significa de que hay un riesgo mayor de tener un problema cardiovascular. No significa sí o sí que va a tener un problema cardíaco, pero sí es una bandera roja o un signo de alerta que nos va a hacer probablemente hacerle algunos exámenes adicionales a esta persona para ver cómo está su sistema cardiovascular. Después, otro elemento es que uno le pregunta es si alguna vez le han dicho o si ha sabido que tiene un soplo cardíaco, si alguna vez le han dicho que tiene la presión arterial alta o si presenta alguno de los factores de riesgo cardiovasculares que ya les comentaba. Si la respuesta es sí, también para nosotros es una bandera roja, un signo de alerta y tenemos que probablemente hacer exámenes complementarios. Esto también es muy relevante, antecedentes familiares. Si uno tiene familiares directos o no tan directos, como puede ser un tío o un primo que haya fallecido joven, menor de 50 años, por una causa cardíaca, eso también me aumenta el riesgo a mí de tener un problema cardiovascular. Lo mismo si hay historias familiares de anomalías congénitas o si hay antecedentes, bueno, de episodios de muerte súbita de algún familiar directo que haya fallecido haciendo actividad física, obviamente que también nos alerta un poquito en este tema. Y finalmente al examen físico, el doctor tiene que evaluar si al examen cardiológico hay un soplo. Si uno encuentra algún soplo, hay muchos soplos que tienen características benignas, pero pueden haber algunos que uno los asocia a ciertas patologías y eso para nosotros es un signo de alerta. Tenemos que evaluar obviamente cómo está el pulso, cómo está el ritmo cardíaco, cómo está la presión, porque todos esos son elementos que se pueden asociar también a enfermedades cardiológicas. Así que como pueden ver, la evaluación médica es muy, muy necesaria, ¿eh? Y es muy, muy importante realizarla previo, como les decía, a iniciar actividad física o hacer actividad de alta intensidad. Hay herramientas o distintos cuestionarios que uno puede ocupar en la consulta. Incluso hay cuestionarios que uno puede utilizar en colegios, en gimnasios, en centros deportivos, que también nos orientan a ver un poco cuál es el riesgo de nuestro deportista. Como pueden ver aquí, yo les puse un ejemplo que es un cuestionario que se llama PAR-Q, que si lo revisan tiene básicamente las mismas preguntas que les mostré en la evaluación anterior. Y lo que recomienda este cuestionario es que si uno tiene una respuesta positiva de todas estas que te hacen en el cuestionario, tú deberías sí o sí ir a un médico a hacerte una evaluación médica preparticipativa. Obviamente uno lo va a hacer igual en la consulta, pero estos son instrumentos que se pueden utilizar en colegios, como les decía, en gimnasio, en clubes deportivos y que nos permite hacer al menos un screening o una detección precoz de personas que pudiesen tener problemas de este tipo. Ahora bien, en relación a los exámenes complementarios, va a depender de la edad, del tipo de deporte y de las enfermedades asociadas. Ahora, sí tenemos meridianamente claro que en personas jóvenes, menores de 35 años, le vamos a pedir habitualmente dos exámenes. Uno es un electrocardiograma, que es para pesquisar problemas que nosotros denominamos del ritmo, que son básicamente arritmias que puedan ser pesquisadas o alteraciones eléctricas del corazón que se pesquisan por el electro, que son todas alteraciones asociadas a las enfermedades que les comentaba al principio. Y el otro examen es el ecocardiograma, que es una ecografía del corazón que nos permite ver el tamaño del corazón, cómo están el grosor y las paredes del corazón, y eso nos permite detectar de manera precoz la miocardiopatía hipertrófica, que como les comentaba es la patología que se asocia de manera más significativa a la muerte súbita en personas jóvenes. En mayores de 35 años, el
test fundamental que se asocia es el test de esfuerzo. ¿Por qué? Porque el test de esfuerzo nos permite ver cómo está el electrocardiograma, nos permite ver cómo reacciona el corazón al ejercicio, nos permite ver cómo reacciona la presión arterial al ejercicio, la frecuencia cardíaca, nos permite ver cómo se recupera del ejercicio y todo esto se hace monitorizando electrocardiográficamente el corazón. La ecografía cardíaca no se ocupa tanto en personas de más de 35 años porque ya es muy raro de que llegue alguien a los 35 con alguna anomalía congénita sin haber sido pesquisada antes. Por eso es que cambian un poco los exámenes. Pero en general, esto que les cuento es lo que se realiza de manera rutinaria. También se piden algunos exámenes de laboratorio, más que nada para pesquisar factores de riesgo cardiovascular, típicamente el colesterol, ¿cierto? El perfil lipídico, que nos permite ver cómo están los distintos tipos de colesterol. Se pide un perfil bioquímico para ver cómo está el azúcar, cómo está la parte nutricional. Un hemograma, sobre todo bien importante en deportistas de sexo femenino, porque se asocia a un riesgo aumentado a tener algún grado de anemia o deficiencia de fierro que se puede pesquisar con el hemograma. Y la orina completa, que nos permite ver además también cómo están el grado de hidratación o el estatus de hidratación de nuestros deportistas. Otros exámenes adicionales uno los puede evaluar en el momento de la consulta, pero lo que es como de rutina es lo que les cuento aquí en la presentación. En temas de tips prácticos, les quiero como recalcar esta parte porque esto es algo que uno puede como llevarlo a la práctica cotidiana individual, ¿cierto? Es que tengamos ojo si en nuestra familia hay antecedentes de muerte súbita, de enfermedades cardíacas congénitas, si hay alguna persona que haya fallecido joven por alguna causa cardíaca, o si uno tiene algún antecedente o algún factor de riesgo cardiovascular, tenemos que tener ojo. Es mejor pecar de exagerado que de relajado. Véanse con su médico y van a poder hacer deporte tranquilamente. También yo les recomiendo siempre que si tienen algún familiar o ustedes mismos hacen deporte ya más exigente, de alta intensidad, están entrenando fuerte, están preparando una maratón, un triatlón, una carrera importante, que también se evalúen con su médico, ojalá una vez al año, para evitar este tipo de problemas. Y también recalcar que no es normal, porque muchas veces a uno le dicen, no, es que mi hijo o mi señora se desmayó haciendo deporte, pero estaba súper cansada, así que eso es normal. Eso no es normal. Si alguien se desmaya haciendo deporte, no es normal. Si alguien tiene dolor al pecho opresivo, tampoco es normal. Si tú te cansas de manera excesiva, sobre todo si estás en un deporte de equipo y tienes compañeros de equipo y te cansas mucho más que tus compañeros, a pesar de que partiste al mismo tiempo con el deporte, eso tampoco es normal. Y si obviamente uno nota ya una falta de aire importante en el entrenamiento, tampoco es normal y ojalá vayan a ver a su médico para poder chequearse. Bueno, esto es como la parte de salud general. Vamos a pasar a la parte relacionada con la nutrición. Esto también es muy, muy importante. Cuando uno se evalúa nutricionalmente, en general siempre se acuerda de cómo era uno cuando joven, o me dicen típicamente, no, doctor, si yo cuando estaba en la universidad era campeón de 100 metros planos o me ganaba, no sé, todas las maratones. Y en la práctica uno llega al médico un poquito más desaliñado de lo que está. Y al estar con algún estado nutricional no adecuado, eso va a influir obviamente negativamente en todo lo que es tu rendimiento deportivo, pero también en tu salud relacionada con el deporte. Si uno está con sobrepeso y empieza a hacer deportes de impacto, por ejemplo, lo más probable es que las rodillas, las caderas, los tobillos, las articulaciones van a empezar a sufrir y uno va a terminar con algún problema. Al contrario, personas excesivamente delgadas también tienen un riesgo mucho más alto de tener fracturas por estrés, fracturas derivadas de la osteoporosis u otros problemas. Entonces, es muy, muy relevante. También, si uno se alimenta mal y hace deporte de mucha exigencia y tiene una dieta muy baja en calorías, lo va a pasar pésimo entrenando. Por otro lado, si uno quiere
no sé, bajar de peso, bueno, necesita entonces una pauta que le permita hacer deporte, pero que a la vez le permita bajar de peso. Y eso a veces no es tan fácil. Por lo tanto, uno debiese hacerse, cuando va a partir con el tema deportivo, una evaluación nutricional. Nosotros recomendamos hacerla con un nutricionista. Siempre se habla del peso talla, que es como el índice de masa corporal, ¿cierto? Que es un índice poblacional, básicamente, en donde uno, de acuerdo a la estatura y un poco al peso, determina si uno está normal, si está con sobrepeso, si está enflaquecido. Pero eso es algo muy, muy general. La verdad es que, por ejemplo, yo les puse aquí el caso de Luz Ferriño, que cuando yo era chico veía Hulk, pero el Hulk de verdad, no el monito, el hombre que se transformaba en hombre verde. Y este tipo era un fisiculturista y como pueden ver ahí mide 1,95, pesa 135 kilos y tiene un índice de masa corporal de 35, que está catalogado ya en obesidad de clase 2. Ahora ustedes pueden ver que el hombre no tiene ni una gota de grasa, entonces va a depender mucho más que del peso de la composición corporal. Y ahí lo que hace el nutricionista es que te evalúa la composición corporal a través de 2 o 3 métodos. El típico que todos hemos pasado por alguna vez con algo de vergüenza ahí, que le aprieten los rollitos, ¿cierto? Que es la plieguemetría, que es un método súper práctico porque uno lo puede hacer en cualquier lado, se necesita un caliper nomás. No es tan exacto, la verdad, pero por lo menos nos permite hacer un seguimiento de los pacientes. Y ya hay métodos más sofisticados como la bioimpedanciometría, que es una forma de medir composición corporal a través de ver cuánta agua hay en el cuerpo, cómo se transmite la corriente y uno llega a valores de porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular. Hay otras cosas más sofisticadas todavía que son las densitometrías óseas, las mismas que se hacen para ver osteoporosis. También se pueden utilizar para medir composición corporal, pero ese es un examen súper caro y la verdad es que uno lo hace en deportistas ya ultra de elite. No es algo que se haga habitualmente con deportistas amateur. Pero es muy importante hacer esto, porque a veces uno puede tener un peso excesivo pero no estar dentro del sobrepeso, o al revés, uno puede ser muy flaco pero tener un alto porcentaje de grasa. Entonces hay que evaluarlo un poquito más en profundidad. Y lo otro que también el nutricionista hace es lo que se denomina la encuesta alimentaria, que es ver cómo uno se ha alimentado, ya sea el día anterior, los últimos 3 días, los últimos 7 días. A veces a uno se lo mandan como tarea para la casa, te dicen, bueno, anota todo lo que comes en la semana que viene. Y ahí cuando uno anota ahí lo que come, se da cuenta realmente si está ordenado, desordenado, si ha comido de más o de menos. Y con esto él puede hacer un plan de alimentación, que va a estar basado obviamente en cómo esté nutricionalmente la persona que va, también en los objetivos. Mucha gente quiere bajar de peso, otros querrán subir masa muscular, otros querrán estar normales, qué sé yo, o no sé, los que andan en bicicleta que querrán bajar 2 kilos para subir más rápido. Entonces, dependiendo del objetivo, es la pauta, ¿no? Los nutricionistas no dan una pauta igual para todo el mundo, tiene que ser algo personalizado. Por eso sugiero siempre, y nosotros trabajamos desde el punto de vista de la medicina del deporte, muy mano a mano con los nutrientes. Y por último está la evaluación kinesiológica, que también la literatura lo recomienda, porque obviamente cuando uno parte haciendo deporte o cuando uno aumenta la carga deportiva, el riesgo de lesiones aparece ahí de manera importante. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno dejó de hacer deporte 2, 3 meses y dice, ya en marzo me meto al gimnasio, va al gimnasio una semana, le da duro 3, 4 días, 5 días y al 6.º día ya está desgarrado, le duelen los tendones o la rodilla, o cuando uno vuelve al fútbol también sale súper complicado después de los partidos. Para prevenir eso, uno puede hacer evaluaciones kinésicas. ¿Qué evaluación se hace? Hay algunos test que te miden como distintas características y que te permiten decir cómo está tu flexibilidad, tu postura, tu fuerza. Nosotros y la literatura habla mucho de este test que les voy a mostrar, que es el FMS, que es un test que mide algunos gestos que uno habitualmente utiliza en distintos deportes y que nos permite ver cómo
cómo está tu cuerpo en general. El FMS es un test que tiene 7 movimientos, como pueden ver ahí, cosas que habitualmente uno ha hecho alguna vez en la vida, como la sentadilla, una estocada, ver cómo está la flexibilidad de la pierna, de los hombros, cómo hace uno una flexión de brazos, o sea, cosas bastante simples. Lo complicado es que cada uno de estos gestos son evaluados o puntuados de 0 a 3 dependiendo de la calidad con que uno los haga y si hay o no hay dolor. Y esto te entrega un puntaje. En general, cuando uno saca sobre 14 puntos es un puntaje normal y bajo 14 puntos es un riesgo mayor de tener lesiones. Lo que uno ve habitualmente es que cuando uno va a partir haciendo deporte, los valores son bien bajitos y uno tiene que tratar de mejorar los que están bajos para poder hacer deporte más competitivo. Otros elementos que evaluamos en personas que van a hacer deportes que impliquen agilidad y coordinación, se hacen algunos test enfocados en esto. Hay test, como pueden ver ahí, el de los conitos, que es como bien específico para el fútbol, para el rugby, otros que son como más lineales, que se usan mucho para el tenis, por ejemplo, y eso lo hace el mismo kinesiólogo. Algunos test de fuerza, que lo que hacen es más que nada ver si la fuerza que tienes en una pierna o en un brazo o una extremidad es similar a la del otro, a la contralateral, y de esa forma uno puede ver si uno está balanceado o no y cómo está tu fuerza en general. Hay ciertos estándares para algunos deportes, entonces uno los puede chequear de acuerdo a las pruebas que te hace el kinesiólogo, que pueden ser una sentadilla, el uso de la prensa que sale ahí, ¿cierto? Cuántas veces uno hace un press banca. Hay algunas máquinas que también se pueden ocupar. Hay un test que se llama isocinético, que es ya más sofisticado, que también mide los balances musculares. La potencia, que es lo que nosotros llamamos la velocidad, la fuerza en velocidad, se chequea con algunos saltos, que también es muy fácil de hacer en la misma kinesiología. Cuando uno tiene baja potencia muscular, se asocia mucho a lesiones de tipo musculares, desgarros, tendinitis. Entonces es importante chequear esto, porque también si uno tiene bajo esto, el riesgo de lesiones aumenta. Y también incorporamos el foot scan, sobre todo en deportes que tienen que ver con trote o correr, porque también se ha visto que cuando uno tiene algún tipo de pisada distinta, porque no son pisadas anormales, uno puede tener un pie plano, un pie cao, que no son pies que estén fallados ni nada, sino que son solamente distintos tipos de pies, y eso deben requerir obviamente a veces una plantilla, un tipo especial de zapatilla. Ahora en el mercado hay un montón de zapatillas para todos estos pies diferentes, y lo que uno puede hacer es como recomendarle al deportista qué utilizar. Así que súper relevante la evaluación kinésica. Nosotros, como les comentábamos, la recomendamos. Hay mucha literatura que avala esto y que nos permite tener muy claro cómo está el deportista en ese momento, cuál es su riesgo de lesión, cuáles son los puntos débiles, y tú de esa forma puedes recomendarle: mira, sabes que tú tienes un problema de que tu pierna derecha está un poquito más débil que la izquierda, tienes que trabajarla de tal manera. O lo que les comentaba, bueno, tu pisada es una pisada de pie plano, entonces tienes que incorporar una zapatilla que te dé un soporte mejor en el pie, y así cosas bastante simples y prácticas que nos permiten tener una práctica más segura y a la vez también mejorar un poco en términos de rendimiento. ¿Qué logramos con estas evaluaciones? Realizar actividad física de forma segura. Sabemos que la actividad física tiene un montón de beneficios, pero lo que tenemos que lograr es que esa actividad también sea segura. Entonces, ya evaluándonos, ese nivel de seguridad aumenta de manera importante. Mejorar el estado nutricional, que también es muy relevante. Cuando uno está con un estado nutricional anormal, aparte de que vas a tener algún problema haciendo deporte, vas a tener algún problema en cuanto a tu condición de salud. Por lo tanto, tenemos que mejorar eso. Mantener una pauta nutricional adecuada al deporte que hacemos. No es lo mismo entrenar 2 o 3 veces por semana, media hora, que entrenar 7 días a la semana, 3, 4 horas, como hacen los tenistas. Ahí uno tiene que tener una pauta enfocada a cada deportista. Prevenir lesiones, como les comentaba anteriormente, enfocar el entrenamiento de manera adecuada y ojalá prescribir lo que es la actividad física de manera adecuada. ¿Qué significa eso? Aconsejar a tus deportistas qué tipo de deporte es el mejor,
si uno pesquisa algún riesgo de lesión de rodilla, probablemente no le vas a decir que parta con trote, sino que le vas a decir, oye, sabes que tírate para la bicicleta, para la elíptica, para la natación, haz primero ejercicio de fuerza, recupera eso antes de ponerte a hacer algo que tenga un impacto importante para tus articulaciones. Nosotros como clínica contamos con el programa ProDeporte, que es el programa que está enfocado para estas evaluaciones, en donde están todos estos componentes que les comentaba anteriormente. Nosotros llevamos trabajando ya del año 2010 en esto. Comentarles que en diciembre se abre un centro de medicina deportiva de la clínica, en la dehesa, en donde vamos a estar todos los profesionales trabajando en conjunto un poco para lograr una mayor seguridad en términos de actividad física. Bien, pues, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay dudas? Muy bien. Súper. Bien, pues. Bueno, muchas gracias por la... Ah, ahí hay una pregunta. No, que solo me quedó una... Ah, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bien. Que me quedó una duda con la bioimpedancia, como Ya. porque el otro método tenía un porcentaje como de error mayor, ¿cierto? Y el de bioimpedancia es como muy seguro en el fondo o como muy real. Mira, te cuento, lo que pasa no es que tenga un... A ver, los pliegues se utilizan habitualmente, depende mucho, es muy operador dependiente. ¿Qué significa eso? Que va a depender de la experiencia y de la capacitación que haya tenido el nutricionista o el profesional que lo haga para obtener valores de buena calidad, va a depender de la calidad del caliper. Por lo tanto, en ese aspecto tiene un poco más de variabilidad, pero tampoco es que sea tan inexacto. Ahora, la bioimpedanciometría efectivamente hecho en condiciones específicas, eso significa con algunas horas de ayuno, sin haber tomado líquido por un periodo de tiempo, con una temperatura adecuada del lugar donde se hace, tiene un valor o una exactitud bastante alta. Por lo tanto, por eso es que, y además que es muy rápido de hacer. En general, el nutricionista en hacer los pliegues se puede demorar 20-30 minutos, la bioimpedanciometría en 4 o 5 minutos está el resultado. Entonces, desde el punto de vista práctico también, es un poquito más cómodo. Más que nada son como las diferencias. Hola. Hola, Ana. Más que una pregunta hacerle, es como mi experiencia. Hace como 5 meses dejé de hacer ejercicio y antes de ayer salí con mi hermana a andar en bici y más o menos calculé 2 kilómetros y me empezó a dar taquicardia, ganas de vomitar, casi me desmayo. Me hice un electro, salió normal, me hice exámenes de laboratorio, igual, estaba todo normal. Pero mi pregunta es si la evaluación la tengo que hacer, ¿cierto? Sí, porque lo más probable, aunque tus exámenes estén bien, lo más probable que haya pasado es que hayas partido a una intensidad mayor de la recomendada en el fondo por este periodo de inactividad. Entonces sería bueno hacer las evaluaciones para ver cómo está tu condición física. La parte kinésica va a ser súper importante en el caso tuyo. Y de acuerdo a eso, hacerte una buena prescripción de ejercicio. A lo mejor lo que tienes que hacer es bajar un poquito el ritmo, andar un poco más lento o más plano. Claro, sí, sería súper importante que te hicieras la evaluación. Una pregunta. ¿Una persona, si sufre de hipertensión, puede realizar ejercicios de pesa de forma intensa o tiene que ser más moderado? En general se sugiere un poquito más moderado porque los ejercicios de fuerza muy, muy intensos generan un aumento en los niveles de presión arterial. Ahora, igual se puede hacer ejercicios de fuerza. La fuerza se puede entrenar de múltiples formas. Uno siempre tiene la idea de el tipo levantando el peso y sufriendo con la pesa, pero en la actualidad están los entrenamientos funcionales, el pilates trabaja muy bien la fuerza, incluso algunos tipos de yoga trabajan muy bien todo lo que es fortalecer. Entonces, si alguien tiene presión arterial hay que buscar la forma de poder trabajarlo, pero claro, si es algo muy, muy intenso o con pesos muy, muy, una carga muy, muy alta, lo más probable es que traiga algún problema.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi consulta va dirigida a qué tipo de ejercicio uno puede realizar a altura, hablando de 3.000, 3.500 metros de altura más o menos. Durante, bueno, estando 7 días en Santiago y los otros 7 días... Ya, bueno, ya, perfecto. Mira, eso también es bien personalizado. Es difícil darte una respuesta acá porque tú puedes ver, hay deportistas o atletas que van a entrenar a altura a una exigencia bastante similar a la que ellos hacen habitualmente, hasta personas que reaccionan muy mal con la altura y que obviamente hay que bajarle su intensidad. En general, en términos así como muy generales, uno sugiere hacer ejercicios aeróbicos pero a intensidad baja. Caminata, bicicleta estática, un poco de elíptica, idealmente controlando la frecuencia cardíaca a través de algún tipo de monitor cardíaco para ver que te mantengas en niveles no muy altos y obviamente teniendo una retroalimentación del deportista o del paciente de cómo se siente haciendo deporte arriba. Porque como te digo, la respuesta a altura es muy distinta de persona a persona. Hay gente que se adapta muy rápido y personas que lo pasan pésimo arriba. Habría que verlo individualmente y te podría comentar, pero así como a modo general es como súper amplio el tema en el fondo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, con respecto a una persona que tenga su masa muscular por sobre lo que indica la tabla con respecto a la estatura, pero su masa muscular no está dispuesta de grasa, sino que de músculo. O sea, digamos una persona... Como el tipo de la foto. Eso, obviamente no en tanta proporción. ¿Cómo afecta en el deportista, por ejemplo, al hacer running o al tener impacto con su sistema articular? ¿Al tener el sobrepeso en músculo hace más mal que tenerlo en grasa o relativamente lo mismo? Mira, lo que pasa es que los biotipos o las formas del cuerpo se adaptan al tipo de ejercicio que uno practica, ¿ya? Si tú te fijas, los maratonistas son tipos que tienen musculatura, pero que son muy delgados. Si tú ves a un keniata, obviamente no tiene un porcentaje de grasa muy bajo, pero tampoco son tipos enormes, porque obviamente la eficiencia que ellos requieren es poder correr rápido y sin llevar tanto peso, justamente para correr más rápido y para evitar lesiones. Si tú trotas, si eres muy musculoso y trotas, pero lo haces de manera razonable, qué sé yo, media hora, 40 minutos, una superficie que no sea tan dura, lo más probable es que no vayas a tener mayores problemas. Ahora, si tú te pones a preparar una maratón, por ejemplo, teniendo mucha masa muscular, puede ser probable que te empiecen a molestar un poquito las articulaciones. Cuéntame. Hola. Mi consulta es la siguiente, también de acuerdo a mi experiencia. Lo que pasa es que yo, el deporte que hago, me resiento mucho la espalda, porque tengo mucho busto. Entonces he tratado de hacer de running, de bicicleta, pero lo que más me resulta es caminar porque es menos impacto. Entonces me gustaría saber qué tipo de evaluación me tengo que hacer yo para poder hacer bicicleta, algo que me gusta, para poder prepararme y tener la ropa adecuada. Sí, lógico. Mira, a ver, en general cuando uno sufre mucho dolores de espalda, en general se debe a que uno tiene una debilidad de lo que se llama el core del cuerpo, que es el tronco. Musculatura abdominal, musculatura lumbar, musculatura que tiene relación con la cadera. Entonces, si tú quieres hacer un deporte que implique rebote como el trote o bicicleta más intensa, que también tenés que estar sentada y agachada sobre la bici, si no trabajas antes fortalecer esa zona, lo más probable es que te siga molestando. Entonces, lo que deberías hacer en tu caso es un mix de actividad física con algún ejercicio que mejore esa zona, que habitualmente es el entrenamiento funcional, el pilates, el yoga o algunos ejercicios específicos relacionados con esa área, asociarlos al tema de la bici. La evaluación obviamente te va a servir porque el kinesiólogo obviamente evalúa todos esos factores en su, valga la redundancia, en su evaluación. Él va a ver cómo está la musculatura de tronco, a ver cómo está tu flexibilidad y a partir de eso te pueden indicar un ejercicio más específico. Y la última pregunta.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es ¿qué recomiendas tú con respecto a la rodilla artrósica para la reinserción en el deporte, en este caso en el fútbol? Oh. Y para una persona de 63 años. Mira, bueno, a ver, la artrosis de rodilla es el desgaste del cartílago en la articulación de la rodilla. Ese desgaste puede tener distintos grados. Puede ser un desgaste leve hasta un desgaste severo. Entonces, lo primero que uno hace como médico es evaluar qué tanto desgaste hay en esa rodilla. Lo segundo, si tú quieres volver a jugar fútbol, sería ver si, en el fondo, armar un trabajo kinésico para fortalecer mucho esa musculatura. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que si tú le das un sustento muscular a la articulación sufre menos con el impacto y con el rebote. Entonces eso podría ayudarte a volver a tu deporte. También se asocia mucho al sobrepeso. Si tú quieres volver al fútbol y estás con sobrepeso, deberías tratar de bajar un poquito también eso, porque eso obviamente afecta la carga a nivel de la articulación. También hay algunos medicamentos que se han visto que podrían ayudar en algo a la artrosis, como es el colágeno, la glucosamina. También podría intentar con eso. Pero lo primero es ver el grado de la artrosis. Yo te diría que eso es fundamental, porque teniendo eso en cuenta, uno puede hacer un desarrollo del reintegro. Hola, mira, disculpa, pero no alcancé a llegar temprano, pero tenía una consulta que quería hacer respecto de, la otra vez, no sé si vi una charla acá o lo leí, pero decía un profesor de educación física, que también era kinesiólogo, y decía que había que estirarse, que en el fondo uno debería estirar el cuerpo. Ponte tú, la pregunta es si una persona que no ha hecho deporte mucho tiempo, hay que fortalecer los músculos antes de estirarse. El estirarse es lo mismo que elongar. ¿Cuál es un poco esa? En general, ¿A qué se refiere eso? Sí, en general cuando uno no ha hecho deporte mucho tiempo, como comentábamos en la charla, es súper importante primero hacer una evaluación en qué condiciones está. Y de acuerdo a eso, lo que se arma es un trabajo que se denomina integral, en el cual tú tienes que trabajar tu capacidad aeróbica, fortalecer la musculatura y también la elongación o flexibilidad. Porque si uno lleva mucho tiempo sin hacer deporte, lo más probable es que estés lo que se llama un poquito acortado, o sea, que tengas la musculatura muy poco flexible, o incluso que las articulaciones también estén con poca movilidad. Entonces todo eso hay que trabajarlo, pero a la vez también hay que trabajar la musculatura y la capacidad aeróbica. En general, todos los deportes debiesen, o toda la actividad física que uno hace, debiese tener esos tres componentes: aeróbico, fuerza y flexibilidad, para lograr como los efectos positivos de la actividad física. Bien, pues muchas gracias por haber venido. Igual, de todas formas, cualquier duda o inquietud, aquí ustedes pueden ver la presentación, está mi correo ahí, lo pueden anotar, no hay ningún problema con que me escriban algún tipo de inquietud o sugerencia, no sé, cualquier cosa que necesiten, ahí pueden encontrarlo. Bien, pues estamos listos entonces, estamos por cerrado la charla sobre evaluación previa al iniciar actividad física. Hasta luego.